crímenes. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinatos, asalto, fraudes, secuestros, drogas, robos. Extra Sucesos. Hola, qué gusto que nos acompañen en esta nueva edición de Extra Sucesos. Hoy traemos un tema que ha sido muy criticado en los últimos meses, o más bien en los últimos años, por parte de diferentes sectores, como es la importancia que se le da, o más bien la poca importancia que se le da muchas veces, a una de las policías más importantes del país, como la Policía de Migración en Costa Rica, que desgraciadamente actualmente vive pues una situación complicada con temas de presupuesto, con temas de infraestructura, temas de personal y demás, que hoy vamos a traer y vamos a abordar con el invitado que tenemos. Pero antes quisiera que escuchen esta información y luego les presento al invitado que nos va a conversar sobre este tema de la Policía Profesional de Migración. La Policía Profesional de Migración y todos sus funcionarios históricamente han sido excluidos por los gobiernos de turno que no les dan la importancia que se merecen a estos funcionarios. Así lo han externado los propios oficiales que laboran en esa dependencia por medio de denuncias dadas a conocer por representantes sindicales. Diario Extra le ha dado voz a una infinidad de reclamos sobre pésimas condiciones laborales en las que se encuentran los oficiales, jornadas extendidas a razón del caso personal y en muchas ocasiones no son tomados en cuenta por los poderes del Estado en temas presupuestarios. Específicamente en los últimos dos gobiernos, con mandatarios de sello PAC, los problemas en esta policía son cada vez más visibles y así lo han demostrado los gremios sindicales denunciando irregularidades a lo interno, desde el más alto de los puestos como la directora hasta jefes policiales. La última de las quejas es que se abrieron terrestres en medio de la peor situación de contagios por COVID-19 en el país, mientras los oficiales no han sido inmunizados contra el virus. Lo que más les preocupa es que por la frontera con Panamá ingresan centenares de personas diariamente provenientes de un país donde los casos de coronavirus están fuera de control. Bien, ese es el resumen de la información que se maneja en la actualidad sobre los puestos fronterizos, los oficiales de migración, que como decíamos al inicio, pues viven condiciones críticas, y para eso pues hoy tenemos a don Gerardo Mora, quien es el presidente de la seccional de ANEP, representante de esta Policía de Migración, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros en este programa. Sí, muchas gracias, Carlos, por invitarme a este programa, ¿verdad? Para nosotros en la Policía Profesional de Migración es muy importante que la prensa, así como ustedes, den la información, nos apoyen a la Policía Profesional de Migración. Como vimos ahí en el resumen, tenemos muchos años de estar de lidiando con diferentes gobiernos, sí, para que nos den recursos, y hasta el momento seguimos ahí luchando, ¿verdad? Para iniciar, don Gerardo, que es un punto central de los que mencionamos en el inicio de la nota, y que me parece que es el reclamo que han hecho ustedes usualmente en los últimos años, ¿verdad? ¿Realmente la Policía de Migración se valora? ¿Se ha olvidado? ¿Se le da la importancia que merece? Porque en realidad son oficiales que están dedicados a uno de los sectores más importantes, que es el ingreso de personas fuera del país, y que tienen que tener control de la gente que sale y que entra de las fronteras, ¿verdad? Entonces, ¿realmente ha sido olvidada o se le ha dado la importancia suficiente a la Policía de Migración? La policía ha sido olvidada, la Policía de Migración ha sido totalmente olvidada. Migración es un cuerpo policial que es uno de los más importantes, si no es que es el más importante de los cuerpos policiales, porque es
la imagen es el primer contacto que tiene el turista cuando viene, cuando ingresa al país, ya sea por aeropuertos o por puntos terrestres, que el que lo recibe es el policía de migración. Entonces, nosotros consideramos que no le han dado la importancia que este cuerpo policial merece. Hemos tenido escasez, ¿verdad?, en personal, escasez en infraestructura, y a pesar de que hemos nosotros alzado la voz, no hemos sido escuchados como nos merecemos. Sí, sí, es que son muchas las quejas. Bueno, por lo menos Diario Extra ha servido de voz para que los oficiales externen todas las situaciones complicadas que viven. Hoy, por lo menos, Costa Rica está viviendo una situación de turismo un poco complicada, ¿verdad?, por el tema pandemia. Pero normalmente el turismo es, sin lugar a duda, uno de los trapitos de dominguear del país, en donde hay muchísima ingreso de divisas y demás. Pero hay una contradicción, ¿verdad? El turismo es súper importante, pero la policía de migración pareciera que no lo es tanto. Entonces no hay como una amalgama de esas dos cosas. Acordémonos que hubo una época en que el turismo fue subiendo y subiendo y subiendo, pero el personal de migración no aumentaba. O sea, se veían las filas en los aeropuertos, las filas en Peñas Blancas, las filas en Paso Canoas. Entonces, la escasez de personal en la Policía de Migración no es solamente aquí en Aeropuerto Juan Santa María o Daniel Oduber, o aquí en las oficinas centrales en Lagos de Heredia. No, el faltante es en todo el país, Sí, generalizado. en todas las oficinas regionales. Es donde tenemos ese problema. Es quizás el problema más grande que tienen ahorita, la falta de personal. Porque yo sé que hay otros, ¿verdad? Pero quizás el tema personal sí es urgente. Es urgente, porque es algo que no es de ahora. O sea, vamos a ver, en el gobierno de Luis Guillermo Solís éramos 400, cuando inició ese gobierno éramos 401 oficiales. Cuando terminó el gobierno de Luis Guillermo Solís, apenas ese gobierno nos dio 5 plazas, nada más. O sea, terminamos con 406 oficiales en el gobierno. En 4 años solamente 5 plazas se aumentó. En 4 años de gobierno solo nos dieron. Y se impulsaba el turismo para crecimiento, Y ¿verdad? se impulsaba, y por eso esa es la época en que le digo yo que el turismo venía subiendo, pero la cantidad de oficiales se mantenía. Sí. Después, cuando entró este gobierno, ¿verdad?, nosotros tuvimos a principios de que inició el licenciado Michael Soto, ¿verdad?, su labor como ministro, la primera reunión que tuvimos con él, le expusimos ese problema y teníamos ahí en migración casi 100 plazas que estaban vacantes, Sí. ¿verdad? Entonces, en esa reunión que tuvimos con el ministro, ahí él nos colaboró y nos dijo que fuéramos a los básicos policiales 81 y 80 y 81, para que de esos básicos nos pudieran dar oficiales exactamente. Entonces fuimos a reclutar y pudimos rellenar las plazas de los oficiales que se habían pensionado, que habían renunciado, que habían fallecido. Y entonces, imagínense que eran casi 100 plazas que estaban ahí, ¿verdad? Y no Sí, no se podían utilizar. Pero bueno, eso es lo que, digamos, eso es lo único prácticamente que nos ha dado este gobierno. Y es de agradecer bastante. Pero era necesario, ¿verdad? Porque era necesario rellenar esas plazas, ¿verdad? No fue que, es que tenemos que tener claro una cosa, no es que nos dieron Plazas nuevas. no. Es que se llenaron las plazas que estaban ahí. Era una urgencia. ¿Verdad? De la gente que se había ido. Era una urgencia, sí, ¿verdad? porque ya si tenían problemas con las plazas que en un principio tenían para empezar este gobierno,
con menos gente, pues evidentemente la situación iba a ser más crítica, ¿verdad? El tema también de los puestos fronterizos, principalmente, me parece que donde hay más problemas en los puestos terrestres. No es que en los aeropuertos no los haya, ¿verdad? Pero posiblemente los puestos terrestres son los que tienen condiciones un poco más complicadas en cuanto a infraestructura, ¿verdad? Sí, porque en puestos terrestres es prácticamente que el personal que hay es para atender al turismo que entra y al que sale, ¿verdad? Y a los costarricenses que salen también, o sea, las personas que entran y salen. Claro. Entonces, ese es el personal que prácticamente tenemos. Y hay una porosidad, ¿verdad?, de frontera, Sí. que es tan extensa que no tenemos oficiales. Sí, la contención no alcanza. Exactamente, para cubrir, ¿verdad?, toda esta frontera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Digamos, ahora, por ejemplo, cuando se inició el problema que tenemos ahorita de la pandemia, de que nos reforzaron, ¿verdad?, para poder contener el ingreso de personas por puntos no habilitados, porque eso es lo que hay muchos puntos no habilitados. Sí, puntos ciegos, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces, esos puntos no habilitados, que son los puntos ciegos, entonces para contener el ingreso de personas por ahí hubo que reforzar con diferentes cuerpos policiales, ¿verdad? Hasta el OIJ llegó a reforzar. Sí, recuerdo que ¿verdad? incluso tuvieron que hacer como un convenio para por la misma falta, personal. por la misma falta de personal. Sí. De hecho, la pandemia para mí la pandemia nos visibilizó eso. Exactamente, visibilizó las falencias que nosotros en el sindicato veníamos denunciando. Sí, les da la razón al fin de cuentas, ¿verdad? Porque ustedes tienen años de exponer esas quejas, de estar diciendo no hay personal, el personal incluso ya está agotado porque no hay forma de darle vuelta a los roles, y además las condiciones que evidentemente no son las mejores. Todo eso son factores que se van mezclando y al final de cuentas pues hacen que la labor pues se vea también afectada de cierto modo. Y la pandemia pues lo que hizo fue evidenciar y dar la razón de que ustedes... De que sí se necesita. Exacto. Porque, bueno, nosotros hemos llevado esto prácticamente que hasta la Asamblea Legislativa. En el mismo gobierno de Luis Guillermo Solís, o sea, ¿cómo es posible, Carlos, que en 4 años, ¿verdad? Porque se presentó un proyecto de ley, ¿verdad? En el cual se iba a reforzar la policía, o sea, para que le den recursos a la policía, donde se está pidiendo que se haga una reforma al artículo 11 de la ley de sociedades, ¿verdad? Y que de ahí le den el 5% un presupuesto para ustedes. A la policía. ¿Por qué? Porque cuando se discutió el proyecto de ley de sociedades, la policía de migración no la tomaron en cuenta, quedó por fuera de esa distribución. Pero es una costumbre que ha habido también en muchos proyectos, ¿verdad? Que la policía de migración como que se les olvida que existe a veces. No solamente para proyectos, o sea, a la policía de migración prácticamente que la invisibilizan, ¿verdad? La invisibilizan. Y esto, hay que ser claros, aquí, mientras no se le dé la importancia que la policía de migración necesita, ¿verdad? Siempre vamos a estar nosotros visibilizándola, porque ellos no la toman en cuenta. Sí, hay carencias muy evidentes. Y me gustaría tomar ese punto de partida para hablar, porque yo decía, o sea, los puestos fronterizos terrestres son muy visibles en el tema de infraestructura. Quizás en los aeropuertos se ha invertido más, pero me parece vergonzoso que policías de migración tengan que poner bolsas de basura para taparse del sol. O sea, eso se ve precario. Somos un país desarrollado en tema turístico. En el aeropuerto internacional Juan Santa María, donde se dio eso. ¿Por qué? Porque más de 2 años, diciéndole a la administración del aeropuerto, diciéndole a la Dirección General de Migración, diciéndole al coordinador del aeropuerto, o sea, que el sol está afectando el trabajo de los compañeros a la hora de hacer el control migratorio, porque les pega directamente
a las pantallas, ¿verdad? Y no solamente les pega a las pantallas, sino que también les pega a ellos, y ahí está llevando sol, claro, ¿verdad? Mientras el sol va avanzando, mientras sale y va avanzando el día, pues ellos van recibiendo ese sol. Hay que sumarle el uniforme también, que es manga larga, ¿verdad? Si tienen que usar chaleco. Exactamente, entonces, todo eso, y ahora, bueno, ya llegaron y pusieron como una lona ahí, pero todavía se sigue filtrando el sol, no es lo que se debe de tener, ¿verdad? Volviendo al tema de los puestos terrestres, ¿verdad? Ahí el personal es poco para que puedan hacer ellos un buen control. Es necesario que nos den el personal que requiere. Exactamente. Don Gerardo, bueno, aparte de esto hay otros problemas muy graves, ¿verdad? Que para ustedes son importantes, bueno, es de vital importancia resolver cuanto antes. Uno de ellos es el tema de la capacitación, ¿verdad? Que me parece que por más que ustedes hayan impulsado muchas veces el hecho de que los incluyan, todavía falta, ¿verdad?, que la Policía de Migración tenga la misma disposición o la misma apertura que tienen las otras policías para capacitarse, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la capacitación, ese es otro problema que tenemos. Actualmente tenemos más de 100 oficiales que no tienen curso básico policial. O sea, ¿cómo es posible que tengamos oficiales trabajando, ¿verdad? Nombrados como oficiales y que no tengan lo mínimo, el curso básico policial. Que es primordial, ¿verdad? Para empezar a trabajar ese curso. Entonces, y después de no solamente el curso básico policial, sino que también está el curso de migración de especialización migratoria, exactamente, ya el propio para el trabajo que hay que realizar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la Academia Nacional de Policía manda las invitaciones a la Dirección de Migración, ¿verdad? O no hay una buena coordinación para que se den y se tomen en cuenta en los cursos que inicia la Academia Nacional de Policía y que se metan personas que vayan a ocupar cargos de policía de migración. Y es que a veces es administrativo, ¿verdad? El tema. Sí, ahorita está iniciándose. Ahora el 15 de mayo va a iniciar el curso básico 95, por ejemplo, del Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? O sea, la academia es la Academia Nacional de Policía, o sea que ahí debe de haber, en la Academia Nacional de Policía se debe de capacitar para todos los cuerpos policiales, ¿verdad? No es solamente que la Academia Nacional de Policía es para los cuerpos policiales que pertenecen al Ministerio de Seguridad Pública. No, y es que además ustedes tienen injerencia con el Ministerio de Seguridad Pública, aunque sean independientes, ¿verdad? También tienen una vigilancia. Es que trabajamos de la mano. La Policía Profesional de Migración, donde hayan mega operativos, ¿verdad? De los que organiza Seguridad Pública, hay presencia de la Policía Profesional de Migración, ¿verdad? Y de ahí es que es necesario que haya la capacitación. Entonces, nosotros le estamos pidiendo al ministro que nos den unos espacios en estos cursos que se van a iniciar para que pueda capacitarse gente de migración también. Claro, es importante por eso, ¿verdad? Porque también ustedes como Policía de Migración, aparte de tener puestos fronterizos, también por el trabajo interinstitucional que se hace, coordinan con Policía de Fronteras y demás, y todo eso es importante que vaya de la mano, ¿verdad? Para que todos tengan las mismas condiciones y además de eso la misma capacitación. En los diferentes operativos hay policías de seguridad pública, Policía de Fronteras, Vigilancia Aérea, también hay personal del Patronato Nacional de la Infancia por el asunto de los menores, ¿verdad? Policía de Fronteras, o sea, están todas las policías, ¿verdad? Entonces, de ahí, ¿por qué entonces no se toma en cuenta la Policía de Migración para capacitarla? Vea que la Dirección General de Migración el año pasado, ¿verdad? Por el asunto, es que
la pandemia ha sido un pretexto para muchas cosas, ¿verdad? Pero con el pretexto de la pandemia, el año pasado no se capacitó, o sea, no se hizo, no se mandó a nadie a los cursos básicos policiales, no organizaron cursos básicos policiales para policías de migración. Parece que era... ya vamos por medio año, exactamente, ¿verdad? Ya vamos por medio año y no se ve. Es que no hay voluntad, parece, ¿verdad? A veces. Es que sí, no, o sea, entonces, por eso es que nosotros decimos que la policía de migración o sea, no es de interés, ¿verdad? Es ahí donde yo quiero hacer un énfasis. A veces dicen que es que la seccional de ANEP tiene una lucha de poder con doña Raquel Vargas, que es la directora de migración. Sin embargo, sabemos que es que ha habido muchos problemas, ¿verdad? Desde que ya está en el puesto, y ustedes simplemente han dejado en evidencia que existen esos problemas. ¿Realmente ella ha sido atacada por algún interés, o es que le ha quedado grande el puesto? No sé cuál de las dos es la que usted ve más viable. No es que nosotros la hayamos atacado porque queremos atacarla, no. O sea, el asunto es que lo que hemos hecho es hacerle ver las necesidades que tiene la policía de migración. Entonces, parece ser que sí, digamos, en cuanto a materia policial, ella, como directora general de migración, ¿verdad? Y al ser la jefe directo de la policía, ¿verdad? Parece como que sí le queda grande el puesto. ¿Por qué? Porque ella no tiene conocimientos policiales, ella no es policía, nunca ha sido policía, ¿verdad? Entonces, ese es un asunto que también los gobiernos deben de tomar en cuenta, que a la hora de nombrar un director general de migración, sí, ¿verdad? Pues por mínimo que le pidan que tenga conocimientos policiales también, que tenga experiencia, claro. ¿Verdad? Para que pueda, digamos, coordinar con el director de la policía los asuntos que son meramente policiales. Y es que a veces queda en evidencia, yo digo que queda en evidencia porque la Sala Cuarta ya la ha condenado varias veces por diferentes hechos que se han denunciado, se han interpuesto recursos de amparo, algunos de ustedes, otros de otros sectores. Entonces yo creo que va quedando en evidencia que hay alguna, ¿verdad?, situación que no está bien del todo dentro de la institución y que ella no ha sabido manejar posiblemente. Sí, porque digamos, imagínense que cómo es posible que se le haya condenado, por ejemplo, que la sala le haya dicho, contesten el oficio, conteste lo que le pidió la seccional, o conteste lo que le pidió el ciudadano, o conteste, ¿verdad? O sea, cosas que está en la obligación y que se pueden resolver fácil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene que llegarse al nivel de sala constitucional? O sea, eso no es aceptable. Sí, son situaciones que se resuelven en horas, en momentos, en el momento, y para hay que delegar un oficio, y es que hasta eso, porque se le envían los oficios a ella, ¿verdad? Y ella no contesta. Ella lo que hace es delegarlos, pasarlos a recursos, y de esos asuntos de recursos se los pasan al jefe de recursos humanos, se lo pasa al director de la policía, se lo pasa a otra, o sea, dependiendo de lo que ella reciba, ¿verdad? Lo que hace es distribuir. Yo entiendo que hay que ser diligente, ¿verdad? Muchas veces. Ella no contesta. Hay que ser diligente muchas veces cuando se tiene un puesto de esos, pero también hay otras veces en que uno debe mostrar un poco de interés por mejorar algunas cosas. Y ustedes han dado una lucha, pues, importante, que hay que reconocer, durante muchos años, pero las anomalías todavía siguen ahí presentes en muchos... Todavía siguen, porque nosotros seguimos con la falta de personal, o sea, por ejemplo. Ahora, ¿y por qué seguimos con la falta de personal? Porque nosotros creemos también que ella, como directora de migración, ¿verdad?, pues ella también tiene que decirle al ministro: señor ministro, nosotros necesitamos recursos, o sea, pero no... ellos se van y como que le tienen miedo al ministro, más bien, sí. Entonces, y no se le enfrentan, o sea, no lo encaran, no le dicen que nos den lo que la policía necesita, ¿verdad? Sí, es que también va mucho en el tema ejecutivo, ¿verdad? Que tampoco ha habido voluntad en temas de presupuesto, en temas de puestos policiales y demás. Entonces, se complica mucho más
pero como dice usted, tal vez la dirección no ha tenido ese empuje y esa fuerza para querer resolver esas cosas que en el Ejecutivo no se quieren visibilizar. Sí, y es de que el señor ministro también de que transmita esa necesidad. Ellos lo ven desde el punto de vista de que se le estaría quitando recursos a seguridad pública, pero sí. no es que se le esté quitando. Es que es importante. Más bien, igual, migración. Acordémonos que la seguridad es integral, claro. ¿verdad? Entonces, como la seguridad es integral, lo que se le está solicitando es que se haga una redistribución de los recursos, que por ley ellos no pueden darle de la plata que recaudan de sociedades anónimas, no le pueden dar a migración, por ley no pueden dársela. O sea, entonces, ¿por qué fue que los diputados sugirieron hacer la reforma? Porque es la única vía, ¿verdad? Sí, porque lo olvidaron en un inicio, ¿verdad? Exactamente, entonces es la única vía que hay para que se le dé recursos a migración. Ahora, el ministro nos dijo, presentemos otra opción, ¿verdad? O sea, vamos a presentar otra opción. O sea, que él iba a presentar otra opción, otra alternativa de financiamiento para la Policía de Migración. Y ya pasaron 3 años y no ha presentado nada, ¿verdad? Entonces, mientras que el proyecto 20.323, que fue el que luchamos, sí. ¿Cómo es posible que pasaron 4 años? Es que esa es otra. ¿Cómo es posible que pasaron 4 años y que la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Lo haya archivado sin conocerlo, ¿verdad? Sin conocerlo. Definitivamente falta muchísimo por hacer, mucho trabajo por avanzar para que la Policía de Migración tenga las condiciones necesarias. Muchísimas gracias, don Gerardo, por acompañarnos. Es importante también que la gente sepa y conozca todas estas situaciones que viven ustedes para que haya una fuerza común y que tomen en cuenta a la policía. Le agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes y aquí aprovecho, ¿verdad?, para hacer un llamado al señor ministro, don Michael Soto. Está en sus manos que usted le pida al señor presidente de la República que se convoque el nuevo expediente que hay para que se le den recursos a la Policía de Migración. Perfecto. Muchísimas gracias, don Gerardo. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos en esta edición de Extra Sucesos y los esperamos en una nueva la próxima semana. Sigan con la programación de Extra TV. Muchas gracias. Crímenes. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinato, asalto, fraude, secuestros, drogas, robos. Extra Sucesos.